En la conferencia Perspectivas Económicas de México con Leo Zuckerman, el reconocido periodista compartió un análisis de la situación económica actual, del país y también a nivel internacional. La economía se vuelve a abrir, se acaba el confinamiento, viene un rebote importante de la economía mexicana, pero a partir del tercer trimestre del 2020 se empieza a desacelerar de nuevo el crecimiento económico, y lo que hemos tenido pues prácticamente desde el primer trimestre del 2021 hasta este año, hasta el primer semestre de este año, son crecimientos muy bajos de la economía, o de crecimientos muy bajos. Prácticamente lo que estamos diciendo es que este ha sido un sexenio de escasísimo crecimiento económico. La economía está estancada. De hecho, la economía todavía no acaba de recuperarse de los niveles que tenía antes de la pandemia. La mayoría de los países del mundo ya su economía, su Producto Interno Bruto es mayor al que tenía ese Producto Interno Bruto antes de la pandemia. Ha sido ese el caso en el continente americano. Todos los países del continente americano ya sus economías son mayores, son más grandes de antes de la pandemia, salvo dos países, y esos dos países son Argentina y México. Nosotros estamos a punto de llegar ahí a ese momento de una economía del tamaño, un PIB del tamaño del que teníamos antes de la pandemia. Explicó que las expectativas de crecimiento se vislumbran con optimismo, a pesar de que los niveles de inflación parecieran no ser tan alentadores. Y sí estoy optimista por 5 razones, y se las voy a compartir con mucho gusto. La primera, me gusta mucho el perfil sociodemográfico de México. México es un país de jóvenes. La edad promedio en México son 29 años, y esto significa que cada año aparecen 700,000 nuevos hogares. Esos hogares necesitan de vivienda, de comida, de electrodomésticos, de entretenimiento, de contadores públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una economía que por su perfil sociodemográfico tiende a crecer. No todos los países están ahí. Los países europeos, los países asiáticos son países ya viejos, con un perfil sociodemográfico viejos, y no crecen por ahí, no crecen por tener una población joven. Nosotros sí todavía estamos en esa curva demográfica de un país joven, y tenemos que aprovecharla, desde luego, porque va a llegar el momento en que nos convirtamos en un país predominantemente de viejos. Zuckerman finalizó su ponencia asegurando que, gracias a las condiciones estructurales, se puede afirmar que México es la mejor economía de Latinoamérica. El gran cambio estructural que ha tenido la economía mexicana en los últimos 50 años fue el Tratado de Libre Comercio con nuestros socios de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, que ha llevado a que México sea el primer exportador de mercancías a Estados Unidos. Hoy, por cierto, leía que ya estamos otra vez en el primer lugar, porque en los primeros meses de este año nos iba ganando China y a veces Canadá, pero ya estamos otra vez en el primer lugar, como lo logramos en el 2021. Ya quisiera cualquier país ser el principal exportador a la economía más dinámica que hay en el mundo, que es la economía de Estados Unidos. Y bueno, la tercera razón para estar optimista sobre México es este asunto del nearshoring, que apareció por la pandemia del COVID-19, ¿no? Y déjenme, se los explico muy rápido. Una empresa puede producir onshore, es decir, produce donde se consume sus artículos, sus productos. Puede producir offshore, que es mandarlo lejos porque conviene, porque económicamente sale más barato producir offshore, pero con lo que pasó con la pandemia del COVID-19 es que muchas empresas se quedaron sin productos y sin insumos por la pandemia, porque vinieron los confinamientos y se quedaron esas mercancías
varadas en Oriente, y muchas de estas empresas dijeron, no me vuelve a pasar, perdimos mucho dinero por eso. Entonces, en lugar de producirla offshore, vamos a producirla nearshore. Nearshore, que quiere decir cerca, y pues lo más cerca de Estados Unidos es México. Entonces, lo que ha ocurrido es que muchas empresas, tanto estadounidenses como chinas, se han venido a producir a México porque pues sí está más cerca Ciudad Juárez que Shanghái para importar las mercancías desde esos lugares hacia Estados Unidos.